Bienvenidos a un programa más de Atrapados. En pocos instantes presentaremos un programa donde correrá sangre. Los protagonistas para esta tarde en Atrapados son Palacios, Valle, Paredes, Wilcaso, Palate y Montenegro. Empezamos. Esta patología epidemiológicamente afecta el 85% de la población geriátrica ocupando edades entre 70 y 79 años. La incidencia es menor afectando a ancianos mayores de 65 años, en su mayoría mujeres. Un 10.2% ocupa la población, afectando a menores de esa edad y a un 5% la población menor a 40 años, siendo más frecuente en hombres. La Organización Mundial de la Salud en el 2010 realizó un estudio denominado Global Burden of Disease, en donde se determinó que la artrosis de cadera es la enfermedad principal responsable de la disminución de la capacidad funcional y que, a pesar de ser benigna, los últimos estudios mencionan que el riesgo de mortalidad ha incrementado en pacientes con artrosis asociados a enfermedades vasculares por la pérdida de funcionalidad y la postración que ésta provoca. La artrosis de cadera se produce por la degeneración del cartílago articular. Esto impide el movimiento, gracias al dolor que provoca y a la rigidez. Dicha patología puede ser por causas primarias y secundarias, para lo cual la determinación de la misma es netamente clínico y radiológico. Respecto al tratamiento, depende del grado de incapacidad que el paciente tenga. Sin embargo, lo primordial es optar por un tratamiento conservador, en donde la realización de fisioterapia es esencial para evitar el avance de la enfermedad, mejorar la calidad de vida del paciente y postergar la operación. La osteoartrosis de cadera. Esta es una enfermedad crónica de forma degenerativa. Es determinada por la degradación y escasez del cartílago articular que se encuentra entre la cabeza femoral y la pelvis. Las características de esta lesión, dentro de ellas tenemos que es de lento progreso y para evolucionar. Es por eso que el daño de la articulación coxofemoral tan solo se la puede detectar después de varios años que la enfermedad ya haya evolucionado. En estadios crónicos, la afectación hacia el cartílago es sumamente grave. Además de eso, se ven afectadas otras estructuras, como el tejido sinovial, la cápsula articular y los tejidos blandos que también se encuentran incluidos en esta articulación. Tenemos dos tipos de artrosis, primaria y secundaria. La artrosis primaria también es conocida como idiopática, es decir, se conoce su causa y el paciente no presenta antecedentes ni lesiones previas que puedan originar dicha enfermedad. La artrosis primaria puede venir de un origen múltiple, tal como es la edad, la genética, el sexo. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad predomina con mayor afectación en el sexo femenino. También tenemos la degeneración de la articulación y las personas que poseen obesidad. Es otro factor para que se presente esta enfermedad. La artrosis de cadera secundaria. Esta es de causa conocida. El paciente presenta antecedentes
o lesiones que han sido previamente asociadas a la misma. También hace referencia a los traumatismos, las patologías endocrinas, congénitas y también metabólicas. Los factores de riesgo generales. Dentro de estos factores de riesgo tenemos 4, que es la edad, la genética, el sexo y la obesidad. En la edad, es una de las principales causas que están directamente relacionadas con artrosis de cadera, ya que se desarrollan en diversos cambios, tanto en la morfología como en la función que cumple el cartílago. Al pasar los años, usualmente existe una reducción de los condrocitos, lo que provoca el desgaste del cartílago articular. Dentro de la genética, existen varios estudios que han demostrado que el componente genético es un factor muy importante en esta enfermedad, que ocupa el 65% de las causas en personas con artrosis. El sexo. La artrosis en general suele afectar principalmente a las personas de género femenino. Sin embargo, el 10% también afecta al género masculino. La obesidad. Generalmente la obesidad encamina a una degeneración articular, ya que de esta manera aumentan las fuerzas mecánicas en las articulaciones de carga. También tenemos los factores de riesgo intrínsecos y los factores de riesgo extrínsecos. Los factores de riesgo intrínsecos. Estos son la laxitud de la articulación, las displasias, causando desgaste y soportan pesos anormales que provocan la degeneración articular. Los factores de riesgo extrínsecos. Estos se producen por trabajos manuales que requieren de alzar un peso excesivo, personas que realizan mucho ejercicio y su índice de masa corporal está de cierta manera aumentado. Todos estos factores producen la desviación, incrementando la carga articular, la inestabilidad, dañando la estructura y microtraumatismos, dando como resultado una inflamación sinovial y subconral e hipertrófica ósea. Cuadro clínico, signos y síntomas. El paciente indica dolor agudo en la zona de la ingle, los glúteos y en la zona anterior del muslo. Algunos pacientes indican dolencias en sus rodillas, especialmente cuando éste está en movimiento y mejora cuando éste está en reposo. Cuando la enfermedad inicia, suele manifestarse cuando los pacientes están en movimiento por un largo tiempo y también se da cuando ellos suben o bajan gradas. Algunas actividades suelen ponerse difíciles por la inflexibilidad y esto ocurre progresivamente. Algunas de ellas pueden ser cuando las personas cruzan las piernas o se ponen medias o zapatos. Dureza y deterioro de las articulaciones de la cadera que especialmente se dan en la mañana, lo cual esta puede extenderse incluso 30 minutos más tarde que haya empezado la movilización de dicha articulación. Mecanismo de lesión. Tenemos la displasia de cadera no tratada, que aquí tiene que ver la edad, que siempre se va a dar en mayores de 60 años. Esto no quiere decir que no se den jóvenes, porque también se va a dar, ya sea por traumatismos, displasias de cadera
trastornos de desarrollo, infecciones y afecciones metabólicas. Sexo. La prevalencia es en el sexo masculino, que es menor de 50 años, y en el sexo femenino mayor de 50 años por los cambios hormonales. La obesidad. El aumento de peso en exceso es considerado elementalmente para la salud del paciente. Hay que cuidar mucho a las personas que tienen obesidad. Genética. Acá nos colocan un ejemplo. Dice que si un miembro de la familia de ascendencia tuvo este padecimiento o algún padecimiento, lo puede tener otro integrante de la misma familia. Ocupación. En este caso va a ser el trabajo que la persona tenga. Puede ser trabajo pesado, deporte de alto impacto, exceso de carga repetitiva, y acá se da mucho en las personas que trabajan en la agricultura. Son los que están más expuestos a sufrir esta enfermedad de la cadera. También tenemos los traumatismos en la articulación de la cadera. Y hay uno que es muy conocido, el cual es el choque fémoro-acetabular. Este es un pinzamiento en la articulación, provocando fricción repetida del cartílago en el hueso, lo cual esto influye a que haya un desgaste articular. Diagnóstico. El diagnóstico principal es el clínico, ya que este se va a apoyar con la exploración física y una adecuada anamnesis. Esto obviamente se va a completar con estudios imagenológicos que van a reafirmar el diagnóstico. La Sociedad Internacional de Osteoartritis plantea algunas recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento. Como por ejemplo en la anamnesis vamos a valorar los riesgos que el paciente presenta en su ambiente laboral. En este caso, el paciente es agricultor, entonces nosotros debemos valorar los riesgos que él tiene manejando la maquinaria de su trabajo. También tenemos que mirar los antecedentes personales. Pueden ser lesiones previas que haya tenido la persona o también familiares que hayan tenido artrosis, enfermedades metabólicas u hormonales. También debemos observar lo que es el modo de vida que lleva el paciente en relación a su salud e higiene postural. Cómo él trabaja en su higiene postural, cuando él levanta de pronto algún peso, si lo hace de una manera correcta o de una manera incorrecta. A ver si os suenan estas situaciones. Cuando te vas a poner un calcetín. Pie sano. 5 segundos. Pie con artrosis de cadera. Pie sano. No puedo porque no me puedo apoyar. Pie malo. Tengo que doblarlo y agacharme. Cuando vas a subirte a un coche. Subiendo las escaleras.
Cuando vas a empezar a andar y te duele en la ingle o en la inserción del cuádriceps, quizá. A lo mejor te tira el glúteo después de hacer ejercicio y piensas que no has estirado bien, que te tira mucho la ingle. Cuando empiezas la marcha y cojeas un poco, pero al rato puedes ir bien. Bueno, pues si te pasa todo esto, es posible que estés igual de jodido que yo y tengas una artrosis precoz en una cadera. Quiero darte la bienvenida a este canal donde, pues bueno, voy a tratar de analizar un poco las causas de la artrosis en gente joven como yo, la problemática con la que nos enfrentamos en el día a día, la poca información que yo he encontrado en los canales de YouTube y en internet en general, el problema del día a día. Y bueno, yo en mi caso al final voy a ponerme una prótesis, pues voy a tratar también de hacer un diario de pues el preoperatorio, la operación y el resultado. Analizaremos en el canal también situaciones o soluciones que nos ofrece la medicina previa a esta operación, como pueden ser las infiltraciones de ácido hialurónico, factores de crecimiento, incluso de células madre, y tratamientos como la radiofrecuencia, las ondas de choque, las descompresiones, la fisioterapia y ejercicios específicos. La osteoartrosis de cadera es una deficiencia articular progresiva que afecta la capacidad funcional normal en el paciente que lo padece. Es por esta razón que el tratamiento va encaminado a mejorar su calidad de vida, enfocándonos en que el individuo pueda realizar todas las actividades de una forma independiente. Sin embargo, la osteoartrosis de cadera, mientras avanza, va incapacitando más a la forma de caminar del paciente y a la ejecución de actividades que impliquen el movimiento de la articulación. Debemos tener en cuenta que en la osteoartrosis de cadera no existe una curación definitiva, a menos que se realice una artroplastía. Es por esta razón que el objetivo del tratamiento se encamina a la disminución de la sintomatología dolorosa y a mejorar la función de la articulación afectada, siendo muy importante realizar fisioterapia. Con la intervención fisioterapéutica se busca mejorar la biomecánica de la articulación, reeducar la higiene postural del paciente, integrar al individuo a una actividad física moderada. Aquí hay que tener en cuenta que no se recomienda el reposo absoluto. Además de esto, se tendrá un control constante del peso para que nuestro objetivo se llegue a cumplir. En el manejo fisioterapéutico se va a realizar las siguientes actividades: fortalecimiento de los músculos de la cadera, mantener la movilidad articular, ejercicios acuáticos y ciclismo moderado. Al culminar la actividad, ejercicios de estiramiento de los músculos que se encuentran alrededor de la cadera y contraste de termoterapia y crioterapia para aliviar el dolor. La termoterapia ayuda en el aumento de la circulación sanguínea y linfática, y la crioterapia nos ayudará a lograr los efectos analgésicos y antiinflamatorios. Aquí el calor se puede colocar por 15 minutos y el frío por 10 minutos. Objetivos a corto plazo: disminución del dolor, contraste entre termoterapia y crioterapia. El calor se utilizará por 15 minutos y el frío por 10 minutos para disminuir la sintomatología dolorosa, debido a que el calor da una mejor circulación y disminuye la rigidez articular, y el frío reduce la circulación sanguínea, la hinchazón y alivia el dolor agudo. Para la solidificación se utilizará magnetoterapia para mejorar la estructura de la cadera. Esto se realizará por 30 minutos.
Ejercicios isométricos con una serie de 10 repeticiones, respetando el umbral del dolor del paciente. Y para finalizar, 15 minutos de bicicleta. Objetivos a mediano plazo. Recuperar el rango articular normal de la cadera. Recuperar fuerza muscular por medio de ejercicios isotónicos e isométricos de cuádriceps y musculatura glútea. Reeducación de transferencias adecuadas al momento de estar en decúbito supino, sedestación y bipedestación. Comenzar con una marcha precoz con ayuda de un bastón. Objetivos a largo plazo. Fortalecimiento muscular. Fortalecimiento de la marcha sin ayuda de la utilización del bastón. Ejercicios isométricos e isotónicos. Reintegración a las actividades de la vida diaria de una manera más independiente. 30 minutos de bicicleta. Aquí nosotros vamos a encontrar las pruebas complementarias de la artrosis. Entre ellas vamos a tener la radiografía, la ecografía y la resonancia magnética. La radiografía va a ser una técnica de imagen de primera elección en el estudio de pacientes con artrosis. Esta nos va a ayudar a poder determinar las características propias de la artrosis, como son el crecimiento del hueso de la articulación, que van a ser los osteofitos, el aumento de la densidad ósea, que es la esclerosis, y una disminución del espacio articular. Entre esto también vamos a poder ver unas dos fases. La primera fase va a ser cuando vamos a encontrar una fase avanzada, se va a poder apreciar solo un discreto pinzamiento articular o algún osteofito aislado. Y en las fases avanzadas se van a producir irregularidades del hueso subcondral e incluso con contacto directo entre los huesos adyacentes. En la ecografía, esta nos va a ayudar a mejorar la evaluación diagnóstica y clínica de nuestro paciente, como para poder observar las erosiones óseas, derramas articulares y calcificaciones cartilaginosas. También tenemos lo que es la resonancia magnética. En esta nos va a poder identificar y verificar la degeneración del cartílago articular. También es una de primera elección para poder observar cuando se tiene sospechas de osteonecrosis o algunas lesiones tumorales. También tenemos aquí lo que van a ser las pruebas manuales. En estas pruebas manuales nosotros vamos a encontrar lo que es la prueba de dolor a la sacudida axial. Aquí el paciente se va a encontrar de cúbito supino con una pierna en extensión y la otra se va a encontrar flexionada con el tobillo a la altura de la rodilla contraria. La cadera del paciente se va a encontrar en una rotación externa y las manos del fisioterapeuta se van a encontrar en la porción distal del muslo y lo agitará en dirección axial. Esta prueba va a ser positiva si se encuentra algún dolor en la ingle, dando lugar a una enfermedad articular de la cadera. También tenemos lo que es la maniobra de Anvil. En esta el paciente igual se va a encontrar de decúbito supino, con piernas en extensión, y el fisioterapeuta va a levantar una de sus piernas con una mano y realizará una mínima abducción. Seguidamente va a realizar un golpeteo con su puño en dirección axial ubicado en la planta del pie. Aquí se va a encontrar esta maniobra positiva cuando se va a referir un dolor en la ingle, indicando así una alteración de cadera. Signos radiológicos más típicos en el caso de la artrosis de cadera. Para ello, primero os voy a mostrar lo que sería una cadera más o menos normal, en la que podéis ver, por un lado, cómo la cabeza del fémur mantiene una línea suave, sin engrosamiento de la cortical, que aparecería como una línea más clara, o sea, más blanca, y que conserva el espacio articular. Es este espacio
que queda entre la cabeza femoral y el cótilo a lo largo de todo el recorrido de la superficie articular. Además, podemos ver que no hay osteofitos ni proliferaciones óseas, así como tampoco las denominadas geodas, que serían manchas oscuras por pérdida ya de masa ósea. Si nos vamos a esta otra radiografía, en la que tenemos ya una artrosis de cadera de cierta importancia, observaremos por un lado toda esta zona del cótilo femoral que recibe, que envuelve a la cabeza femoral, que ya está con un color mucho más blanco, está más calcificada, más engrosada, como forma de defensa por el desgaste del cartílago, que está haciendo que el hueso friccione uno con el otro. Por otro lado, podemos ver en la cabeza femoral, por un lado, todas las irregularidades en la superficie. Ya no es una superficie fina, con una línea suave, como teníamos en esta radiografía, sino que podéis ver aquí que está como con rugosidades e irregularidades, tanto en la cabeza femoral como en la superficie del cótilo femoral. Además, podemos observar todas estas manchas blanquecinas, osteofitos, proliferaciones óseas de la cabeza femoral, y también tanto aquí este labio que aparece en el cótilo femoral, ampliando la cavidad cotiloidea para aumentar la superficie de fricción y repartir el peso que está cayendo en la cadera. Lo mismo sucede aquí en la cabeza femoral, donde aparece toda esta proliferación ósea en las zonas marginales, tanto aquí como aquí, por los mismos motivos, para aumentar la superficie de contacto. Y por último os quería mostrar, por simple curiosidad, un esquema, un dibujo de cómo sería una prótesis de cadera. Como podéis ver, se sustituye esta cavidad, que es la cavidad cotiloidea, se sustituye por una pieza metálica que entra dentro de esta cavidad cotiloidea. Y por otro lado, toda la cabeza del fémur, toda esta parte del fémur, se retira y se sustituye por esta pieza metálica también con forma redondeada, que luego llevará todo un clavo por el interior de la médula del hueso fémur. El tratamiento quirúrgico se ha utilizado principalmente para pacientes con osteoartrosis con sintomatología severa, cuya respuesta al tratamiento conservador es escasa, y las restricciones en sus actividades de la vida diaria están aumentando. El propósito de la cirugía es aliviar el dolor y mejorar la función de la articulación de la cadera. Por este motivo, se utilizan diferentes técnicas quirúrgicas para preservar o reparar la superficie articular y reemplazar la articulación con implantes. Una de las técnicas es la artroplastia de cadera. Se ha denominado que es una de las formas más efectivas de mejorar la calidad de vida de los pacientes con osteoartrosis, cuyo reemplazo total de cadera puede mejorar fundamentalmente sus síntomas y permitirles reanudar sus actividades diarias. Sin restricciones, es importante considerar que, en el caso del reemplazo articular, esta mejora debe ser duradera, idealmente para toda la vida. Para fijar con éxito se requieren técnicas quirúrgicas cuidadosas y adecuadas. La artrosis de cadera corresponde al desgaste del cartílago articular, tanto a nivel acetabular como de la cabeza femoral. En estos casos, la cirugía que corresponde es la prótesis total de cadera. Se reseca el cartílago del acetábulo para colocar una estructura de metal que se va a autointegrar al hueso y una estructura de polietileno que va a ser la superficie de contacto. Esto queda a presión. Se reseca la cabeza femoral artrósica, dejando en exposición la cavidad endomedural, cual será preparada
con distintos tamaños de vástagos o raspas que nos permitirán identificar el tamaño del vástago definitivo, el cual es metálico y se autointegra a la cavidad nodular, para finalmente poner una cabeza metálica o de cerámica, cual corresponderá a la articulación pertinente, dejando al paciente libre de dolor y con movilidad prácticamente normal. Recibidos por el paciente en su estado de salud. Este cuestionario evalúa 3 aspectos: la función física, la rigidez y el dolor, el mismo que consiste en 24 ítems que posee una gran confiabilidad para valorar las alteraciones que puede estar presente en los pacientes con esta patología. Al igual que va a constar de 3 apartados. El apartado A determina el dolor que se siente en la cadera afectada, dando como resultado una artrosis que se percibe a partir de los 2 días. Las preguntas serán: ¿cuánto dolor tiene al andar por un terreno llano? ¿Cuánto dolor tiene al subir o bajar escaleras? ¿Cuánto dolor tiene por la noche en la cama? ¿Cuánto dolor tiene al estar sentado o tumbado? ¿Cuánto dolor tiene al estar de pie? En las respuestas que se va a evaluar hay 0, ninguno, poco, 1, bastante, 2, mucho, 3 y muchísimo, 4. El apartado B evalúa la rigidez que se siente en las caderas posterior a los 2 días. La pregunta es: ¿cuánta rigidez nota después de despertar por la mañana? ¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar sentado o tumbado, descansando? Y el apartado C se basa en la capacidad funcional, cómo se desplaza o cómo se mueve. La pregunta será: ¿qué grado de dificultad tiene al bajar escaleras, al subir escaleras? ¿Qué grado de dificultad tiene al levantarse después de estar sentado? ¿Qué grado de dificultad tiene al estar de pie? Al estar agacharse para coger algo del suelo. ¿Qué grado de dificultad tiene al andar por un terreno llano? ¿Qué grado de dificultad tiene al entrar y salir de un coche? ¿Qué grado de dificultad tiene al ir de compras, al ponerse las medias o los calcetines, al levantarse de la cama, quitarse las medias o los calcetines, estar tumbado en la cama, entrar y salir de la ducha, estar sentado, sentarse y levantarse del retrete, hacer tareas domésticas ligeras? El resultado de este determina en qué estadio se encuentra la artrosis de cadera, importante para determinar su tratamiento. La artrosis de cadera corresponde al desgaste del cartílago articular, tanto a nivel acetabular como de la cabeza femoral. En estos casos, la cirugía que corresponde es la prótesis total de cadera. Se reseca el cartílago del acetábulo para colocar una estructura de metal que se va a autointegrar al hueso y una estructura de polietileno que va a ser la superficie de contacto. Esto queda a presión. Se reseca la cabeza femoral artrósica, dejando en exposición la cavidad endomedural, cual será preparada
con distintos tamaños de vástagos o raspas que nos permitirán identificar el tamaño del vástago definitivo, el cual es metálico y se autointegra a la cavidad medular, para finalmente poner una cabeza metálica o de cerámica, cual corresponderá a la articulación pertinente, dejando al paciente libre de dolor y con movilidad prácticamente normal. Las reglas de predicción clínica, el diagnóstico preciso y la intervención oportuna son esenciales para minimizar los efectos que causan la osteoartrosis y maximizar las capacidades funcionales. Se identificaron varios elementos del examen clínico que son diagnóstico en pacientes con dolor de cadera, aunque estos criterios han demostrado ser valiosos para la toma de decisiones. Las reglas de predicción clínica desarrolladas pueden ayudar a acelerar el proceso de evaluación, iniciar un tratamiento temprano y hacer las derivaciones adecuadas del paciente con osteoartrosis de cadera. El patrón capsular es un patrón único de restricción del rango de movimiento que surgió en la osteoartrosis de cadera. Se afirma que el patrón capsular consiste en una gran limitación en la rotación interna, la flexión y la abducción. Las pruebas de provocación se utilizan con frecuencia para determinar la ubicación y la irritabilidad de los síntomas para seleccionar las intervenciones de tratamiento adecuado. Estos pueden ser la prueba de Patrick, la prueba de flexión de cadera, la prueba de sentadilla utilizada para la evaluación del paciente con dolor de cadera. Hay criterios radiológicos para la osteoartrosis de cadera. Esta es una escala de calificaciones. 0, sin evidencia de estrechamiento del espacio articular, formación de osteofitos y esclerosis. Posibles estrechamientos del espacio articular medialmente y posibles osteofitos alrededor de la cabeza femoral. 1. Estrechamiento definitivo del espacio articular, osteofitos definidos y esclerosis leve. 2. Estrechamiento marcado del espacio articular, osteofitos leves, algo de esclerosis y formación de quistes y deformidad de la cabeza femoral y el acetábulo. 3. 4. Pérdida macroscópica del espacio articular con esclerosis y quistes marcadas, deformidad de la cabeza femoral y el acetábulo, grandes osteofitos. 4. Y los criterios de diagnóstico es que el paciente con osteoartrosis de cadera si presenta dolor de cadera y rotación interna de cadera mayor o igual a los 15 grados, dolor presente en la rotación interna de la cabeza, rigidez matutina de la cadera durante menor o igual a los 60 minutos, edad mayor a 50 años, rotación interna de la cadera menor a 15 grados, una flexión de cadera menor o igual a los 115 grados. Cualquiera de estos criterios, teniendo una especificidad del 75% y una razón de probabilidad positiva para el diagnóstico de osteoartrosis de cadera, y las radiografías servirían como estándar de referencias. El valor final de las reglas puede ser ayudar a determinar cuándo iniciar estrategias de manejo no quirúrgicas como la fisioterapia, que han demostrado ser efectivas para los pacientes con osteoartrosis de cadera. La artrosis es la patología más frecuente del sistema musculoesquelético.
Es una enfermedad multifactorial que afecta al cartílago articular, llevando en sus etapas más tardías a su degeneración, estrechando el espacio articular, produciendo dolor y pérdida de funcionalidad. La artrosis de cadera es la más común del cuerpo humano junto con la de la rodilla. El desgaste de las superficies articulares puede producirse habitualmente por una movilidad accesoria excesiva que puede ser causada por una anomalía morfológica entre el fémur y el acetábulo, por debilidad de los músculos estabilizadores o por disfunción del sistema ligamentario de la articulación. El dolor durante la marcha a partir de los 40 años es la característica más habitual en la artrosis de cadera. Se presenta habitualmente en la cara externa sobre el trocánter mayor o en la ingle. En el primer caso, el dolor puede confundirse con el síndrome del trocánter mayor o trocanteritis, que puede aparecer también a partir de los 40 y que en muchos casos aparece en combinación con la artrosis de cadera. Puedes aprender más sobre la trocanteritis pinchando en la esquina superior derecha de la pantalla. El patrón de la marcha da pistas, ya que las personas con artrosis de cadera tienen una mayor inclinación de tronco hacia adelante, además de una reducción del movimiento en abducción y aducción, y mayor inclinación lateral del tronco hacia la cadera no afectada, lo que se traduce en una mayor carga sobre la pierna no afectada, como por ejemplo en la rodilla. Existe una correlación entre el dolor durante la marcha y la debilidad en abducción de cadera. Suele haber atrofia muscular de los glúteos mayor, medio y menor, especialmente en la artrosis más avanzada. El paso previo a la artrosis de cadera es el dolor crónico articular, también llamado preartrosis. El dolor crónico se caracteriza por tener una duración superior a los 6 meses. Algunos problemas asociados al dolor crónico de cadera que suelen desembocar en artrosis son la existencia de impacto fémoro-acetabular, para el cual tenemos unos ejercicios muy interesantes que encontrarás aquí, la inestabilidad estructural de la cadera, los desgarros del labrum acetabular, una estructura parecida a los meniscos pero para la cadera, y las lesiones condrales, que no son más que lesiones en el cartílago. En personas con desgarros del labrum se ha comprobado que presentan debilidad de los flexores de cadera, entre ellos el psoas ilíaco y el recto anterior. Se ha comprobado una mayor actividad electromiográfica del glúteo medio en personas con artrosis de cadera durante tareas simples como la marcha o subir escaleras, debido a un mecanismo que crea el cuerpo para compensar la debilidad de este músculo mediante una mayor activación. Las personas con dolor crónico articular de cadera presentan como principal déficit una disminución del 28% de la fuerza en músculos como el glúteo medio, el glúteo menor y el piramidal. Como último punto de nuestra exposición, les voy a presentar el caso clínico. A continuación, nuestro caso se va a tratar de una manifestación articular de la hemocromatosis. A continuación, para el caso clínico, vamos a presentar a un paciente de sexo masculino de 37 años de edad, el cual va a acudir al centro de salud por un dolor localizado en la zona inguinal izquierda,
el cual va a permanecer con esta molestia durante un mes aproximadamente. Esta molestia estaba acompañada de impotencia funcional y el cual iba disminuyendo parcialmente con la toma de ibuprofeno. Nuestro paciente también refería como antecedente personal que éste se encontraba con una predisposición al sedentarismo, a la obesidad y también a la hipertensión alta, el cual estaba tratándose desde hace un tiempo. Al momento de la exploración física se obtuvieron los siguientes resultados. El paciente contaba con un peso de 92 kilogramos, un IMC de 32.5%, una presión arterial de 140/85 milímetros de mercurio. En la piel y las mucosas, estas iban a ser de coloración e hidratación normales. En el sistema inmunológico no se encontraba alteraciones. El abdomen era globuloso y no presentaba organomegalias a la palpación. Los pliegues inguinales y genitales eran de aspecto y morfología normal. La rotación interna de la cadera izquierda tenía una molestia dolorosa al llegar de los 0 a 30 grados. La cadera derecha, esta se encontraba asintomática. Los pulsos distales eran normales. La sensibilidad y reflejos osteotendinosos también se encontraban normales. El tono muscular en las extremidades no se encontraban ninguna clase de alteración. En la auscultación cardiopulmonar no se encontró hallazgos patológicos. Una vez realizado la exploración física al paciente, se le solicitó realizarse exámenes complementarios, los cuales consistían en realizarse radiografías de ambas caderas. También se le solicitó realizar exámenes de analítica, el cual consistía en realizarse hemogramas, BSG, sedimento de orina, bioquímica básica, perfil lipídico, hepático y también metabólico. Luego de realizar este examen y los exámenes complementarios, al paciente se le recetó naproxeno sódico, el cual iba a aliviar el dolor del paciente. Luego de haber sido recetado nuestro paciente con AINES para el dolor, el paciente acudió a los 15 días otra vez al médico relatando la disminución del dolor, pero que aún continuaba con impotencia funcional en el miembro inferior izquierdo. El resultado de las pruebas complementarias reflejaba que no se encontraba alteraciones excepto en los niveles del hierro. En la radiología que se le realizó, se observó una disminución del espacio interarticular de la cadera izquierda con presencia de osteofitos satélites, y aquí no había afectación osteoarticular en la cadera derecha. Una vez reflejados los resultados de las pruebas complementarias, se procedió a reevaluar nuevamente al paciente. En esta evaluación, el paciente relataba haber estado hace 5 años en una consulta de un gastroenterólogo, el cual supo manifestar que presentó valores aumentados de ferritina en la sangre.
el paciente dejó de acudir a los controles por motivos de trabajo. Con los nuevos datos de la anamnesis del paciente y ante la presencia de artrosis unilateral de cadera en un paciente joven sin antecedentes traumáticos ni infecciosos previos, se procedió a realizar una petición de pruebas complementarias, las cuales van a estar basadas en un diagnóstico diferencial de causas de artrosis secundarias, incluyendo la hemocromatosis. Una vez recopilado los diferentes datos y completada la anamnesis, el resultado del estudio del especialista concluyó que el paciente padecía de hemocromatosis y se amplió el estudio genético a los familiares de primer grado. Le pautaron como tratamiento farmacológico, pero el paciente continuaba con un dolor moderado y con impotencia funcional de su miembro inferior izquierdo. Desde la consulta de atención primaria se realizó una derivación a traumatología para valorar la indicación de una prótesis de cadera. En la actualidad, el paciente está en lista de espera para la prótesis de cadera y se han descartado otras enfermedades causantes a la artrosis secundaria. En la discusión, una de las posibles causas de la osteoartrosis de cadera pueden ser los siguientes factores genéticos. Van a ser predisponentes las personas de sexo femenino, personas mayores de edad, personas con obesidad con un IMC mayor a 30 grados, personas con ocupación y actividad laboral afines a la movilización repetitiva de la cadera. También a personas que van a practicar un deporte profesional. También alteraciones de alineación, puede ser esta en la postura. Traumatismos o artritis previas, sépticas sobre todo. También vamos a encontrar trastornos del desarrollo o enfermedades congénitas, factores mecánicos y locales. Estos pueden ser de diferentes tamaños de pierna, personas que tengan un varo o valgo exagerado, personas con síndrome de hipermovilidad y también personas con escoliosis. A estas también se le pueden añadir las displasias óseas. También van a ser predisponentes las personas menopáusicas, personas con enfermedades metabólicas. Estas pueden ser hemocromatosis, como el caso de nuestro paciente, también ocronosis o hemoglobinopatía, también enfermedades endocrinas y otras enfermedades óseas y articulares, los cuales van a ser la necrosis avascular, artritis reumatoidea, artritis gotosa, artritis séptica, enfermedad de Paget, osteoporosis y osteocondrosis. Como medida preventiva y al ser una enfermedad idiopática, es aconsejable conseguir un peso ideal de acuerdo a su edad y también a su constitución. También podemos
realizar paseos frecuentes con algún periodo de reposo. Podemos realizar movimientos sin resistencia de cadera y sin dolor. También se podría practicar natación o bicicleta sin resistencia. También evitaríamos lo posible estar de pie, quietos y de forma prolongada. Cargar pesos. También sentarse en sitios bajos y blandos durante un rato prolongado. Y automedicarse sin el consejo de un médico especialista. En el caso del tratamiento, es muy importante que los pacientes obesos se sometan a una dieta adelgazante adecuada con el fin de evitar la sobrecarga que supone el sobrepeso sobre la articulación. En ocasiones, el uso de un bastón para caminar puede resultar muy beneficioso para el alivio del dolor en la articulación. Y por último, como recurso final, la artrosis de cadera se puede operar. La intervención quirúrgica está indicado en aquellos pacientes que padecen una osteoartrosis muy avanzada en los que existe una limitación muy importante para caminar o para realizar sus actividades de la vida diaria. La intervención consiste en sustituir la articulación dañada por una prótesis de cadera. Luego de esto se puede realizar un programa de rehabilitación después de la intervención. Los pacientes se recuperan y notan la desaparición de los síntomas, pudiendo caminar y realizar una vida prácticamente normal.